Ok, muchachos, hoy vamos a dar inicio a la clase de química de alimentos, donde vamos a ver lo que son los alimentos tóxicos y los utensilios tóxicos que se utilizan en la cocina y en los procesos de cocina. Como bien saben, ya estamos a puertas de terminar el semestre, por lo tanto, por lo tanto eh, falta una exposición y faltan otras formas de sacar las últimas notas. Ya la otra semana estamos a 30 de mayo y queda faltando la semana de los parciales. Entonces, eh, una de las notas que voy a sacar son las exposiciones de la semana entrante, o sea que la otra semana son las exposiciones. Y por último, pues es un taller práctico que les voy a poner, que va a ser el examen final, que ese examen final sí lo va a hacer cada uno de manera individual y me lo van a exponer y me lo van a sustentar de, de una vez. Entonces, tan pronto termine la clase, les digo cuáles van a ser los parámetros para la exposición y cuál va a ser el parámetro para el taller práctico que va a realizar cada uno de manera individual. Entonces, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, los escucho con respecto a los temas que han visto hasta ahora y con respecto a lo del parcial y a lo de las exposiciones. Entonces, los escucho, muchachos. Yo lo tengo claro, profe. Ok, ya lo tienen. Ok, entonces ya saben, para la próxima semana, para la próxima semana son las exposiciones. Recuerden que esas exposiciones son por grupos. Entonces yo voy a, a mirar cuáles son los grupos de exposición de de acuerdo a los temas para que no haya ningún inconveniente y espero que para ese día participen todos. Entonces vamos a hacer las exposiciones de la semana de abril 27, ¿sí? ¿Saben cuáles son los temas que les corresponden? No, yo no. El grupo uno, entonces les voy a decir para que tengan en cuenta y tomen nota, ¿sí? Entonces, grupo uno va a exponer sobre la bioética en la gastronomía, características, ventajas y desventajas en su aplicación. ¿Claro? Sí, profe. Ok. Bioética en la gastronomía, características, ventajas y desventajas en su aplicación. ¿Y qué es la bioética en la gastronomía? Obviamente. ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Ok. Grupo 2. Grupo 2 va a ser la exposición sobre la nutrigenética en la gastronomía, características, ventajas y desventajas en su aplicación. Entonces, origen, características, ventajas y desventajas en su aplicación. Nutrigenética. ¿Sí? ¿Claro? Listo, profe. El grupo 3. Grupo 3 es nutrigenómica. Son dos cosas diferentes, la nutrigenética y la nutrigenómica. Hay que saberlas diferenciar, hay que saberlas
determinar cuál es cada una. Entonces, nutrigenómica en la gastronomía, origen, características, ventajas y desventajas en su aplicación. ¿Listo? Bueno, profe. Grupo 3, que es la nutrigenómica en la gastronomía, origen, características, ventajas y desventajas en su aplicación. Grupo 4. Grupo 4. Va a exponer sobre la comida espacial. Sobre la comida espacial. Origen, características, ventajas y desventajas en su aplicación. Grupo 4. Comida espacial. Características, ventajas y desventajas en su aplicación. También el origen. ¿Claro? Listo, profe. Grupo 5. El grupo 5. Va a ser una exposición sobre la cocina emocional. Cocina emocional. Y programación neurolingüística en la cocina. Origen, características, ventajas y desventajas en la aplicación. ¿De acuerdo? Si hay grupo 5 o no hay grupo 5. No, profe, no hay. ¿No hay? Ok. Profe, es que pues según el grupo 5 era Daniel, pero pues nosotras, o pues por lo menos yo no sé nada de él, entonces pues supongo que se fue o no sé, y nosotras terminamos siendo el grupo 3. Ah, ok. Ok. Sí, sí, Muchachos, sí me acuerdo. Sí, porque bueno, como... ¿Cómo? profe, lo que pasa es que yo, pues, su merced sabe de los problemas, pues, que había tenido y, Sí. pues, no, ¿qué grupo está? Ok, Por Cristian, eso la entonces, oportunidad están todos. entonces tú haces esta exposición, ¿vale? La última, Sí, la última, la que acaba de nombrar, cocina emocional y lo que es la programación neurolingüística en la cocina, origen, características, ventajas y desventajas en la aplicación. cocina emocional y programación neurolingüística. Exacto, en la cocina, ¿no? En la gastronomía, Sí, señor. Muchísimas Cara- gracias. origen, características, ventajas y desventajas en su aplicación. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señor, claro. Listo, Cristian. Entonces, eso es para la otra semana. Para el taller práctico, cada cada uno de ustedes va a sacar un aceite esencial, el que quieran. Y segundo, va a sacar unos pigmentos o colorantes naturales. ¿De qué lo van a sacar? De la espinaca, de la zanahoria y de la remolacha. ¿Solo de esos tres, profe? ¿O se puede de ¿Cómo? otro?
¿Solo de esos tres o se puede de otro? O sea, mínimo esos tres, ¿sí? Ah, ok. Mínimo esos tres. Van a ser, primero, el aceite esencial. Si quieren hacer aceite de ajo, aceite de pimentón, aceite de achote, aceite de cebolla, aceite de ajonjolí, cualquier aceite que quieran hacer. Lo deben de presentar en un frasco pequeño, en esos frascos donde viene el ají tabasco o algo así, ahí lo pueden presentar. El frasco lo tienen que esterilizar, el frasco lo tienen que esterilizar bien y hacen el aceite ahí, de acuerdo a las indicaciones que yo les di anteriormente. Lo mismo pasa con los pigmentos naturales. Recuerden que hay que deshidratarlos primero y luego machacarlos, pulverizarlos y conservar ese polvo en frascos en frascos de esos pequeños donde vienen las compotas, ahí los pueden hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el parcial? Cada grupo, cada persona me muestra el aceite, me muestra los colorantes y me hace una demostración con una brocha pequeña, cómo quedaron los colorantes, el verde, el rojo o el amarillo. ¿Sí? Hacen los tres y me muestran cómo quedan los colorantes en cualquier papel o en cualquier parte, o en un plato, me muestran los colorantes, cómo quedan. Y me hacen un azúcar. Ustedes mirarán qué hierba van a coger, si van a coger albahaca, hierbabuena, menta, y me hacen un azúcar, ¿sí? Y en la tercera práctica, o sea, esa es la primera. La primera es el aceite. Segundo, los pigmentos naturales o los colorantes naturales. Tercero es el azúcar. Y cuarto, mezclan un azúcar con un colorante, o sea, el azúcar en polvo con un colorante en polvo, para mirar las reacciones y cómo queda. ¿De acuerdo? Profe, ¿me hace favor y me explico otra vez el cuarto punto que no entendí? El cuarto punto es que cogen el azúcar normal, el azúcar blanca, y le agregan el polvo de la espinaca color verde, se lo agregan al azúcar y lo mezclan para que dé el azúcar de color verde. ¿Sí? Ese es lo que dije. O si lo quieren con el amarillo, pues lo mezclan con el de zanahoria para que le dé el color amarillo, mezclan el azúcar con el polvo de la zanahoria para que le dé el color amarillo. Y si no, con el color rojo de la remolacha, el polvo del color rojo de la remolacha, para que le dé el azúcar de color rojo. Profe, Sí. o sea que el pigmento sí toca hacer todos los colores, ¿cierto? Mínimo tres, el verde, el rojo y el amarillo, porque de ellos salen varios colores. Como son colores primarios, uno los combina de acuerdo a la intensidad y sale el color que uno quiera. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, ya. Entonces, mínimo los tres colorantes. Y por último, pues mezclan el azúcar con ese colorante en polvo, para que le dé un azúcar verde, para que le dé un azúcar amarillo, para que le dé un azúcar rojo. Y hacer un azúcar ya sea con hierbabuena o con menta o con albahaca. Cualquiera de las tres, la que quieran coger. Lo mismo pasa con el azúcar de color, con cualquiera de los tres hacen el azúcar. Lo mismo el aceite, pero siguen de hacer los tres colorantes. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí, duda? ¿Alguna duda, muchachos? Profe, al momento de... ¿Cómo? ¿Para Santiago, cuándo son qué? eso es Son para eso, dentro de hoy, ¿cuándo? para de hoy en 15 días. Listo, profe. Para de hoy en 15 días. O sea, la próxima semana son las exposiciones. Al único que le toca que exponer solo es a Cristian, ¿no? El resto lo exponen en grupo,
Sí, El lunes, ¿no es cierto? sí, el próximo lunes. El próximo lunes son esas exposiciones. Hay que tener en cuenta que esos son temas bastante científicos. Entonces hay que hacer una buena investigación, ¿sí? Porque sobre eso ustedes pueden encontrar en internet alguna información, pero no muy profunda, ¿sí? Entonces les recomiendo que busquen en artículos científicos de, ¿qué? De enlaces donde hayan revistas científicas como Dialnet, Redaly, todos estos buscadores científicos, porque es información que es muy importante para ustedes para que se den cuenta cómo es que se está manejando realmente la gastronomía a nivel internacional, a nivel científico, que no es tanto el aprender a cocinar, ni saber cocinar, ni cocinar muy rico, sino que hoy en día, y con todo esto que está sucediendo, se va a dar un paso más grande, y esa pregunta se las hice la semana pasada. Y recuerden que yo les pregunté que qué pensamiento iban a tener ustedes después de toda esta situación, porque resulta que la gastronomía va evolucionando y con todo esto que está sucediendo va a evolucionar más científicamente, porque muchos de los alimentos que nosotros estamos acostumbrados a preparar, que estamos acostumbrados a conocer, a cultivar, pues van a tener una inmersión transgénica muy grande. Se va a manejar todo a base de tecnología y como les comentaba la semana anterior, en la China ya preparan, producen y se come carne totalmente industrializada, no sacada de las reses, sino que son células y macrocélulas y fibras y macrofibras que se están sacando de los animales para procesarlos científicamente, industrialmente y sacar carnes industriales. Y muchos de los alimentos que nos están llegando y van a ser procesos industriales. Entonces, la gastronomía también va a cambiar y va a evolucionar mucho. De hecho ya se está manifestando que muchas de las personas que tienen trabajos eh, prácticos en restaurantes, muchos de ellos van a perder sus trabajos porque van a ser reemplazados por máquinas, por equipos, por utensilios. Entonces un chef hoy en día ya no se va a volver tan experto en preparar comida tal como nosotros la preparamos, sino que va a tener que aprender a manejar equipos y utensilios bastante tecnológicos, bastante tecnificados. Entonces, esto va a ser para todo el mundo. Este cambio social, este cambio tecnológico que se va a presentar va a ser para todo el mundo. Y la cocina y los alimentos también van a tener un cambio bastante grande, porque muchos de esos alimentos van a ser procesados industrialmente. Y hoy en día la tierra ya está muy contaminada y a eso es que vamos ahora con el tema. En la tierra ya está muy contaminada, entonces nosotros como chefs o como gastrónomos o como cocineros, como nos quieran llamar, vamos a tener que evolucionar mentalmente, tanto en la parte científica como en la parte técnica, como en la parte tecnológica, porque muchos de esos alimentos van a ser procesados y esos procesos van a requerir de un alto grado de conocimiento en esta parte de la química. Preguntas hasta ahí, muchachos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? Pues, profe, no, pues la verdad son trabajos que nos van a enriquecer como en conocimiento y pues son buenos porque pues nos van a dar más bases para la cocina. Entonces, pues son trabajos esenciales. Pues lo hablo desde el ámbito de lo de la exposición y lo del taller práctico. Ok, sí, tenemos para redondearles los temas, cuando hablamos de nutrigenética, estamos hablando del genoma humano, de cómo preparar alimentos teniendo en cuenta los genes de las personas, para evitarles enfermedades, para poder producir dietas específicas para las personas de acuerdo al genoma humano. Y la nutrigenómica es como preparar dietas para los seres humanos teniendo en cuenta el gen de los alimentos. Que en sí eso es lo que yo he venido diciéndoles a ustedes durante todo el semestre.
que nosotros tenemos que procurar por investigar más en la parte científica de cómo o en cómo debemos de preparar los alimentos, porque muchos de esos alimentos son transgénicos, muchos de esos alimentos son radioactivos, muchos de esos alimentos nos han ido perjudicando a través de la historia, a través del tiempo, a través de la evolución de los hombres, de los seres humanos. Igualmente, los equipos, los utensilios donde preparamos los alimentos también han transformado mucho la evolución humana, que ese es el tema que traigo a colación. Entonces, estos temas, igualmente de lo que es la bioética en la gastronomía, habla de cómo respetar los alimentos en su esencia, en sus caracteres, en sus características, en su parte nutritiva, porque nosotros creemos que preparar un superplato es cocinarlos, asarlos, parrillarlos, hornearlos al todo dar, sabiendo que estamos acabando con los nutrimentos que tienen los productos que nos benefician a nosotros, ¿sí? Entonces, estos temas tienen que ver más con esa parte científica, con esa parte de realmente qué somos nosotros como seres humanos y qué somos nosotros como comensales, como consumidores. Por eso hay una palabra que dice, o una frase que dice, dime lo que comes, dime lo que comes y te diré quién eres. Porque nosotros muchas veces nos basamos en solo comer, por gusto, porque nos dejamos llevar por una parte de nuestro cerebro, una partecita muy pequeña que se llama la amígdala, que esa amígdala está en todo lo que es el cerebro límbico. El cerebro límbico es aquel que maneja la parte emocional. Entonces nosotros no pensamos racionalmente como seres humanos, sino que nos dejamos llevar por la sugestión del ser humano. ¿A qué me refiero yo con eso? Que la amígdala no hay que confundirla con las amígdalas. Las amígdalas son las que quedan detrás de la glotis, en la garganta, que son las que nos ayudan a prevenir o nos informan cuando una infección nos va a dar. Esas son las amígdalas. Pero la amígdala, y los invito a que investiguen sobre eso. La amígdala es una glándula que queda debajo de la hipófisis, en todo el centro de nuestro cráneo, lo que llamamos nosotros como silla turca, donde está la hipófisis, que la hipófisis es la que secreta todas las hormonas que nos hacen a nosotros emocionales, las hormonas sexuales, las hormonas de las lágrimas, de la saliva, las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera. Esa es la hipófisis. Pero la amígdala está más abajo, es una glándula que es la que está dentro del cerebro límbico, que hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 3 cerebros: el lógico, el rectilíneo y el simbólico. ¿Ve? Y el límbico. Cuando hablamos del lógico, es ese cerebro que maneja toda nuestra parte racional, que nos hace pensar, que nos hace analizar. Ese es nuestro cerebro racional. Está el reptiliano, que es el cerebro que nos ayuda a nosotros a resolver todas nuestras necesidades básicas: orinar, hacer del cuerpo, llorar, comer, correr, reír. Ese es nuestro cerebro reptilíneo. Y el cerebro límbico es el que maneja toda la parte emocional, el que nos hace sentir, el que nos hace saborear. Ese es el sistema límbico. Ahí está la amígdala. La amígdala es la que nos dice si algo huele rico, si algo sabe rico, si algo sabe feo, si algo sabe amargo. Es la amígdala. Entonces nosotros tenemos como cocineros conquistar a nuestros clientes mediante el manejo que se le debe dar a todos los alimentos, teniendo en cuenta los colores, los sabores, los olores, las texturas. Cuando nosotros empezamos a manejar toda esta carga emocional, que es lo que le toca exponer al señor Cristian, cuando nosotros empezamos a manejar toda esta carga emocional, esa amígdala se dispara
y empezamos nosotros a secretar una sustancia que se llama adrenalina. Y esa adrenalina es la que nos hace decir que ese plato está rico, que ese plato se ve muy delicioso, que huele a rico, y empiezan a gestionarse una cantidad de cosas en nuestro organismo para poder nosotros percibir esa comida. Entonces nosotros como cocineros tenemos que conocer esa parte. Si nosotros no la conocemos y no la estudiamos, pues resulta que vamos a ser cocineros normales, de sancochos, de arroces y de mucha sazón, pero lo que estamos haciendo es llenar abruptamente al comensal, no nos estamos dirigiendo hacia una sensación, no nos estamos dirigiendo hacia unas emociones. Y estos temas tienen que ver con respecto a eso, de cómo nosotros debemos de estudiar nuestra gastronomía, cómo debemos de estudiar nuestra cocina, cómo debemos de estudiar nuestras habilidades, nuestras destrezas, para poder desarrollar todos esos platos que conquisten al cliente, más que no lo llenen, sino que lo conquisten y que se vuelvan fieles a nosotros, porque nosotros le estamos generando un beneficio, tanto a nivel nutricional como a nivel sensorial. Y esa es la parte que debe manejar don Cristian. Y lo otro es, los que van a manejar la nutrigenética y la nutrigenómica, es realmente para que se den cuenta cómo es que se deben de diseñar los menús, teniendo en cuenta los componentes de cada alimento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿O qué opinan o qué piensan? No, profe, yo no tengo ninguna. Y pues no sabía eso de la No, profe. amígdala. ¿No sabían qué? Yo no sabía lo de la amígdala. Exacto. ¿No la sabía, Camilo? No, no, señor. Ok, entonces los invito, ahora que termine la clase, se metan a internet y averigüen, amígdala, y de una vez les vamos y les dice cuál es la información que se debe llenar con la amígdala. Y eso es lo que ustedes como cocineros deben de buscar. Y estudiar más y profundizarse menos. Lástima, como yo les decía, los de la noche, que los de la noche quieren que después de que termine el semestre y todas esas cosas, que desde una clase de cocina experimental, de cómo manejar ciertos elementos químicos para producir espumas, para producir esferas, para producir todo lo que se conoce como cocina molecular, ¿sí? Porque ellos dicen pues que la idea era que yo les diera la clase presencial, pero no se puede. Igualmente, pues a mí no me corresponde dar cocina experimental y pienso, es una reflexión personal, que la cocina experimental no es crear cocina molecular, es experimentar con la cocina molecular, es mirar qué reacciones sufren los productos cuando yo le agrego, le quito, le pongo, le aumento o le disminuyo ciertos elementos que tenemos a la mano, como cocinar con hielo polar, cómo hacer un ceviche, cómo hacer un sashimi con hielo polar, o sea, cocinarlo con hielo polar, cómo cocinar una carne, una verdura con un soplete, cómo hacer una espuma utilizando diferentes cosas, cómo usar la pectina, cómo usar los pigmentos para hacer esferas verdes, rojas, amarillas. Es experimentar, no es tanto crear el plato, sino experimentar con las texturas, con los colores, con los olores, con los sabores, es experimentar. Yo les dije a ellos que después, para finales de junio, principios de julio, les iba a dar dos clases de cocina experimental por ese estilo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les estoy generando a ustedes, muchachos, más que se llenen de conceptos y de definiciones y que ustedes se llenen de palabras y palabras y no. Lo que yo busco es que ustedes aprendan a tener un pensamiento crítico, que ustedes aprendan a diferenciar qué es un proceso de cocina y qué es cocinar. Porque dentro del proceso de cocina existen muchas reacciones, desde que yo lavo un producto hasta que lo sirvo al plato. Hay una cadena de reacciones, porque pasa desde el momento de cómo yo lo lavo, cómo yo lo desinfecto, cómo lo pelo,
¿Qué le agrego para que no se oxide? Por el efecto del pardeamiento enzimático o del pardeamiento no enzimático. Si le agrego sal, ¿qué pasa con la sal? Si le subo mucho la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? Si lo estoy haciendo en teflón o en acero inoxidable, ¿qué pasa? Si le bajo temperatura, ¿qué pasa? Si hago el producto con azúcar o lo hago con limón o lo hago con aceite, aceite normal o aceite insaturado, poliinsaturado. Todos esos procesos son los que uno debe analizar. ¿Para qué? Para uno poder decir, voy a diseñar un plato con esta técnica, con este método, que eso es lo que debe hacer un chef de autor, un cocinero de autor, de cocina de autor. Es analizar todos estos pasos. ¿Para qué? Pues para siempre beneficiar el producto ante todo, porque por bioética beneficiar el producto y luego beneficiar al comensal. Y esos son los procesos químicos que uno debe analizar en toda la producción. Y yo los invito a ustedes, como cocineros que van a ser, y los que quieren ser cocineros profesionales, es que hagan estos experimentos en la casa, no se queden con las manos cruzadas, hagan estos experimentos en la casa, como el que hicieron con las papas. Una cosa son las papas congeladas, otras son las papas normales, freídas. Entonces, muchachos, no sé qué más le quieran agregar ustedes a esta reflexión o qué piensan de lo que acabé de manifestarles. ¿Los escucho? ¿Qué piensa Cristian? Cristian, ¿qué piensa de lo que acabo de decir? ¿Están callados, muchachos? ¿Están desmotivados? ¿Están aburridos o los aburrí ya? Jefferson, ¿qué piensa? No, pues, profe, pues sí, usted tiene la razón. Y ahorita pues a investigar bien esos temas, que eso es de mucha investigación. Y pues, no sé, la cocina, la gastronomía como tal va a dar un giro bastante grande. Esto, y es algo inevitable. En lo que usted decía, profe, Sí. que en lo que usted decía, sí, la gastronomía cada vez se acerca más, es como que cada vez con estos sucesos va desechando más al tipo de cocinero que usted siempre había recalcado que digamos va como pasando de moda. O sea, cada suceso que va ocurriendo ahorita y las proyecciones, lo que se viene para la gastronomía también es una revolución muy grande, porque incluso por ahí estaba leyendo un documento, publicó Señal Colombia, donde la gastronomía estaba siendo parte de una forma llevadera para la pandemia. También soluciones a partir de eso. Que quiera leer el documento completo, ahí está publicado en Señal Colombia, Radio. Sí, Cristian, tiene usted toda la razón. Dentro de mis análisis y reflexiones que hago yo diarias, porque yo me estoy acostando cerca de las 11, 12 de la noche, todos los días me estoy levantando siempre a las 5 de la mañana y me estoy acostando tipo 12 de la noche todos los días sagrados. Hasta el domingo no puedo dormir porque estoy leyendo mucho, estoy metiéndome en muchos documentos que están saliendo y realmente el cambio va a ser total. El cambio va a ser total en todos los aspectos. Y para nosotros los cocineros, el cambio va a ser en la forma de preparar los alimentos. ¿Por qué razón? Porque es que si ustedes analizan, los campesinos están cultivando, sí, pero nadie los está comprando, nadie está comprando los alimentos. Por esto de no salir, por esto de no, la relación social ni nada de esas cosas.
¿Qué están haciendo entonces? Y por ahí me di cuenta en una tienda de barrio, donde vendedores de grandes multinacionales están diciendo que son las multinacionales las que están comprando la mayoría de los productos. Es imposible saber de que a Corabastos están llegando miles de toneladas de comida, pero nadie las está comprando porque no se puede salir y no se puede ir a Corabastos. Y la gente que va a Corabastos es muy poca, que están dejando entrar es muy poca, como para que la gente compre lo de subsistir. ¿Sí? Pero los que están comprando la mayoría de los productos son las grandes industrias y ellos son los que van a transformar los alimentos y ellos son los que están creando toda esta situación económica a nivel rural, a nivel agrario. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Es consumir ya más adelante lo que estas industrias vayan a preparar, como muchas cosas que están sucediendo. Igualmente, los fertilizantes, toda esta gama de productos que se utilizan para hacer que crezcan los alimentos de una forma abundante, pues eso también irrumpe en lo que es la genética de los alimentos y eso va cambiando al ser humano. Entonces, no se nos haga extraño que ya ni los campesinos puedan cultivar, porque los fertilizantes van a ser muy costosos. Entonces no van a poder cultivar y aún pues, son muy, muy costosos y muchas de las cosechas se están perdiendo. Que no se nos haga extraño que muchos de los alimentos que nosotros vamos a consumir y vamos a comprar van a estar ya degenerados genéticamente completamente. Y eso pues para nosotros que digamos que para las personas que pasan de los 30 años para arriba, nos va a afectar mucho, en nuestra composición física, nos va a afectar mucho en nuestra composición fisiológica, en nuestras funciones vitales, nos va a afectar mucho porque nuestro organismo no está preparado para esos alimentos. Para los jóvenes, para los jóvenes menos de 29 años, de pronto se pueden adaptar más a estos alimentos, pues porque es lo que han venido comiendo pizzas, comiendo hamburguesas, comiendo perros, comiendo esto y lo otro, todos estos alimentos empacados, envasados, enlatados, que es lo que come la juventud hoy en día, pues a ellos pues se pueden adaptar. Y la generación de 10 años para abajo, pues es a la que a lo que le va a llegar el cambio total. Por eso es que el gobierno no deja salir a los jóvenes, a los niños, pues los ancianos pues, de 70 años para arriba, pues ya con ellos no hay nada que hacer. Entonces es preferible que se mueran en las casas, a no tener que invertir plata en ellos en un hospital. Y los niños, pues por eso es que dicen que los niños menores de 6 años no pueden salir a las calles, porque esa es la generación que hay que cuidar para poder avanzar en el nuevo mundo, para poder avanzar en la nueva evolución. Y los invito, aparte del tema que yo les dije que averiguaran, averigüen sobre la tecnología 5G y se van a dar cuenta de la microbiotecnología que se va a manejar. Perdón, Camilo, ya te doy la palabra. Y lo que yo le dije a muchos, a nosotros nos están codificando, por edades, más que todo por edades. Y esa codificación va a ser para algo de restricción humana, Entonces, los invito a que lean, que todo va cambiando y la alimentación va a cambiar abismalmente. ¿Qué me iba a decir, Camilo? Es que yo leí un documento que empezaron a quemar las redes 5G pues, en los países que las tenían, pero pues yo pienso que eso es como por mala información, ¿no? Porque yo busqué y pues no trae así como muchos, o sea, trae más beneficios que perjuicios y las estaban quemando. Lo que pasa es que, Camilo, sí, eso es, o sea, siempre es eso. Siempre se habla del lado positivo, del lado negativo, ¿sí? La tecnología 5G es una microbiotecnología que van a manejar. Y yo lo vengo diciendo y quizás muchos dirán que soy paranoico o dirán que estoy loco o me estoy enloqueciendo con la cuarentena. Pero a nosotros los seres humanos nos están codificando. Hoy leí un documento donde dicen que el transporte aéreo se va a abrir, sí, pero uno de los requisitos para abrir el transporte aéreo es de que
las personas que vayan a utilizar el servicio aéreo deben de tener un carnet que lo identifique como una persona sana y y que antes de, o sea, debe tener ese carnet para poder viajar, para poder subirse a un avión. Y segundo, cuando suba al avión, lo registran con el aparatico ese que determina si usted tiene fiebre o si no tiene fiebre. Hablar de esto es complejo porque hay que redondear muchas cosas, ¿sí? Sigo insistiendo y más adelante, no ahora, más adelante me irán a dar la razón de que a nosotros nos están codificando, como se han visto en las películas, si ustedes vieron Pandemia, si ustedes vieron Virus, si ustedes vieron una película muy antigua de Sylvester Stallone que se llama El Demoledor, si ustedes vieron la película El Vengador del Futuro de Arnold Schwarzenegger, películas antiguas, donde muestran cómo el ser humano lo van codificando. Hay otra película, no me acuerdo, El Ipsus creo yo que es, donde los ricos están viviendo en una parte y los pobres están viviendo en otra, ¿sí? Y los pobres están en una tierra acabada y los ricos están por allá en un satélite artificial. Muchas cosas que han mostrado las películas, que eso es lo que se va a ver y lo que se está viendo. Suena locura, suena paranoia, pero las cosas van para allá. Y nosotros, pues lamentablemente, nosotros ya pertenecemos a una generación que ya tiene para dar poco. Alguien decía, la generación de oro del ser humano se está muriendo, que son todos los que nacieron del 50 para acá, ya todo el mundo se está muriendo. De resto para acá no ha salido un personaje ícono de la historia, no ha salido un inventor, no ha salido nada. Entonces la generación de oro ya está muriendo. Por eso es que los tienen en cuarentena, 70 años para arriba, los tienen en cuarentena. La generación mía, que es de los 50 para arriba hasta los 70, nos queda muy poco tiempo de aportarle a la humanidad. Lo que no hicimos antes, pues no lo vamos a poder hacer en estos tiempos que nos quedan, porque las cosas son muy restringidas para nosotros, tanto el mundo laboral como el mundo tecnológico. La generación de los 25 hasta los 50 todavía tienen chance de luchar como seres humanos. Todavía tienen chance de luchar como seres humanos y empezar a buscar nuevos caminos, nuevos destinos a nivel tecnológico. Y la generación de los 25 hasta los 10 años, pues va a ser la generación que va a impulsar la nueva tecnología. Y la generación de los 10 hasta los que nazcan de ahora en adelante son los que van a vivir con esa tecnología. Entonces, de acuerdo a eso, el semblante gastronómico también va a cambiar de la misma forma. Porque nosotros todavía nos podemos comer nuestra papa, nuestra yuca, nuestra carnecita, nuestros sancochos, nuestros hijos, todavía no los podemos comer. Pero van a haber generaciones que van a poder comer eso. Van a tener que comer de acuerdo a la evolución gastronómica. Entonces, para terminar esta reflexión, eso es lo que yo les traigo a ustedes a colación. Y les pregunté la semana pasada, ¿cuál es su pensamiento, cuál es el pensamiento que ustedes tienen con respecto a la nueva evolución gastronómica? Y muchos me hablaban de la gastronomía, que esto y que lo otro, que el ajiaco, que esta cosa, que es mirar cómo se monta, cómo no se monta, no, sino hay que empezar a pensar tecnológicamente y científicamente cómo van a evolucionar ustedes gastronómicamente. Y estos temas que les traje a exposición tienen que ver con todo eso. Las últimas charlas, muchachos, para empezar la clase. ¿Qué dice Giovanni? Giovanni, ¿qué dice? No, profe, pues muy de acuerdo con lo que han dicho y también pues cabe recalcar que ahorita que eso va a influir mucho en la vida del ser humano, también la alimentación como ha venido cambiando ahora. Entonces, pues, pues yo creería pues que en cierto modo pues alargaría más la vida del ser humano, ¿no? Pues con tantos nutrientes y tantas, pues con los tantos minerales que va
tomando el cuerpo con, pues, con todo este cambio que hemos tenido, pero pues también creo que también le restaría pues como algo a la misma salud, ¿no? Entonces pues ahí sería pues como un dilema, ¿sí? Pues que nos aportaría muchos beneficios, pero pues también al mismo tiempo nos restaría. Lady, ¿qué piensa? Lady García. No, profe, pues yo pienso que igualmente, o sea, así pues con todo lo que han dicho los compañeros, pues que igualmente, o sea, la gastronomía va a cambiar, o sea, va a tener un cambio muy grande y pues nosotros como pues somos la generación, tenemos que pues adaptarnos a eso y pues seguir como innovando y esto. Y de todas formas, em, ese cambio pues va a ser como un bien. Pensaría. Catalina, ¿qué piensa? La última. Catalina, ¿qué piensas? Catalina. Ok, escuchemos la última intervención de Camilo. Camilo, ¿qué me quieres decir? Yo, profe, Sí, pues, profe, yo lo que pienso es que debemos estar es preparados y dispuestos para un cambio. O sea, investigando, por ejemplo, con lo del azúcar y eso, yo, por ejemplo, ya tengo todo eso y pues no sabía que su merced lo iba a poner de parcial. Yo solo lo hice como, pues, como por experimentar y ir adquiriendo conocimientos. Entonces, pues, todo esto que su merced habló de la charla es estar dispuestos al cambio, o sea, prepararnos, no quedarnos con lo poco que tenemos, sino ir avanzando. ok, Cristian, bueno, muchachos, entonces esta es la reflexión del día. Les voy a compartir el documento de la clase de hoy, que tiene que ver mucho con las preparaciones de cocina, que ya lo habíamos comentado antes. Me dicen si pueden ver si me pueden ver el documento, que es un PowerPoint. ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Y profe, Ok, ok, muchachos. Entonces, acá le traigo eh, la clase de hoy sobre los alimentos tóxicos y los utensilios tóxicos. ¿Sí? Entonces, tenemos claro que hay muchos alimentos que aunque normalmente nosotros los consumimos y no nos afectan de forma inmediata, sí nos afectan a largo tiempo, porque estos alimentos tóxicos vienen de nuestra tierra, tanto de la atmósfera como de la tierra, como del aire, ¿ves? Como como de los ríos y como de los mares. Hay que tener en cuenta que agua potable ya hay muy poca en la tierra, en nuestra amada tierra. Esa agua potable solamente hay un 25% en nuestra tierra que se pueda consumir sin tratamiento. De ese 25% hay un 12% que se encuentra acá en Colombia, hay un 15-18% en Sudamérica, el 12% está acá en Colombia, en el macizo colombiano que todos conocemos como el Nudo de los Pastos, donde se inician las tres cordilleras, son las fuentes hídricas más potables que hay de agua en el mundo. Esa agua potable es un 12% que hay acá en Colombia, en el macizo colombiano, en el Nudo de los Pastos. El otro 6% está en toda la cuenca amazónica, lo que es Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela, que es la cuenca amazónica. Ese otro 6% está en toda esta región. Y el 12% pues en Colombia para ser un 18%. El otro 7% está en África. Está en África, que África es un país que tiene fuentes hídricas y tiene fuentes de agua potable en un 7%. Entonces ahí se completa el 25%. El resto del mundo no tiene agua potable, son aguas contaminadas. ¿Qué
¿De qué se contamina? Pues de muchos bioacumulativos, como son las dioxinas, los PCB, los hexaclorobencenos, los lindanos, los PCBS, los DD y los metales pesados. Ahí podemos hablar de algunos químicos como son el plomo, el zinc, el mercurio, el arsénico, los fosfatos glucoforenados, mucho fósforo. Entonces, todos los alimentos, tanto vegetales que se irrigan con estas como los animales que salen de estos alimentos que nosotros consumimos, que en un comienzo no nos afectan porque son mínimas cantidades, pero el consumo normal, el consumo programado, el consumo diario que nosotros hacemos de estos alimentos, pues poco a poco nos va afectando. ¿Sí? Ustedes ven en la imagen lo que son las latas de atún y algunos alimentos que consumen los niños, esas sucaritas y todas esas cosas, que son alimentos con bastantes aditivos, tanto colorantes como saborizantes, endulzantes, y no solo eso, sino la lata de aluminio que tienen los atunes, que pues como ustedes lo saben, son latas hechas a base de plomo, y el contenido de pez que hay adentro, pues ellos también vienen cargados de plomo, que en un consumo pueden producir botulismo, pueden producir intoxicaciones y enfermedades muy grandes del sistema nervioso. Entonces, como les venía diciendo, hoy en día todos los alimentos están siendo residuales de pesticidas. Tanto frutas como verduras están siendo irrigados por pesticidas. ¿Cuál es la razón de ser de estos pesticidas? Pues para acabar con ciertos insectos que pululan en las frutas, en las verduras, en la tierra. ¿Cuál es la situación compleja? Que muchos de estos insectos no son afectados por estos pesticidas. Como bien sabemos, hay algunos insectos que una generación puede morir, pero la siguiente generación forma resistencia a esos tóxicos, a esos pesticidas. Ejemplo, las cucarachas, las abejas, las avispas, los mismos ratones, ellos pueden sobrevivir a una irrigación de pesticidas. Entonces, al contrario, cuando estos pesticidas son arrojados al medio ambiente, ellos adquieren defensas y los hace crecer más y les hace adquirir más defensas. Entonces, no se está haciendo nada. Lo que sí se está haciendo es cambiar la genética de los productos, que de una u otra manera somos nosotros los que los consumimos, porque nosotros consumimos plátano, consumimos nosotros manzanas, tomates, cebollas, zanahorias, todo lo consumimos nosotros y los mismos animales. Los animales consumen del pasto que ha sido irrigado con estos pesticidas. Entonces, todos estos alimentos con el tiempo se vuelven tóxicos para nosotros. ¿Qué pasa con estos alimentos? Hablemos de los utensilios de cocina. Como yo les había hablado en clases anteriores, nosotros usamos más los utensilios de cocina y los seguimos utilizando y mucha gente no cree. Lo que pasa es que las enfermedades no salen de la noche a la mañana. Y con estos cambios que hay actualmente, la evolución del ser humano, que muchos de estos elementos o utensilios no se pueden utilizar en cocina más adelante. Tenemos las ollas de aluminio, tenemos los sartenes de teflón, las ollas de cobre, y muchos estaban en clase anterior que los sartenes de teflón no se pueden utilizar en casa. Las ollas de aluminio, los sartenes de aluminio, los sartenes de hierro martillado o hierro colado, tampoco se pueden utilizar.
Lo mismo las vasijas de cobre, donde se hacen algunas salsas, donde se hacen algunos helados y otras preparaciones muy famosas a nivel mundial, tanto en la cocina francesa como en la cocina italiana, utilizan mucho las vasijas de cobre, por aquello de la radiación que produce este producto en la elaboración de espumas y aire. Pero esto es, si es cobre, pues pensemos, cuando nosotros estamos batiendo unas claras de huevo a punto de nieve en una vasija de cobre con un metal de acero. Pues obviamente el metal de acero no produce ningún choque eléctrico, pero él sí lo produce sobre el cobre y producen una radiestesia, producen una reacción química que es la disolución del cobre de las paredes de la olla. Entonces, cuando yo estoy batiendo una clara de huevo a punto de nieve en una vasija de cobre, pues la estoy somatizando, la estoy llenando de trazas de cobre. Y eso es lo que queda en el producto y eso es lo que nosotros nos comemos. Así digamos que cuando uno hace un producto en una vasija de cobre, pues el merengue sube más rápido. Obviamente que sí, por el calor que se produce, pero igual la contaminación es demasiado alto, tanto de mercurio como de cobre. El teflón, como sabemos, es un polímero, es un plástico que se adhiere a las paredes del sartén, que cuando el plástico se calienta, pues se cristaliza, se fractura, y esas trazas de esos polímeros quedan en los productos que estamos cocinando. Y esto pues es totalmente tóxico. Igualmente con las ollas de aluminio. Sabemos que el aluminio, su base esencial, su peso atómico y su masa es a base de plomo. Como sabemos, el plomo es el metal más pesado que hay en la Tierra y nosotros llevamos muchos años consumiendo productos preparados en estas ollas y realmente pues eso nos ha afectado harto. Por eso nosotros tenemos algunas condiciones antropométricas que nos demuestra que sí nos ha afectado. Lo que pasa es que nosotros no utilizamos tanto esta clase de conocimientos y ciencias con respecto a la alimentación y a lo que comemos, porque no nos interesa, pero sí el consumo de plomo durante tantos años nos ha afectado a nosotros antropométrica mucho, y más a la gente antigua, por eso era que no crecían tanto, y tiraban más a engordarse que a crecer en altura, era por el consumo excesivo en estos productos, en estos utensilios. Y el plástico, como sabemos, nosotros guardamos muchos productos en plástico, y estos plásticos, pues, primero son polímeros que se sintetizan con el calor, y obviamente, pues, los alimentos que están envasados en plásticos, pues, obviamente nos van a producir grandes efectos en nuestro organismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Qué piensan hasta el momento? Entonces, digamos, pues todos los elementos, ¿no?, de la cocina que no se deberían usar, el hierro, el cobre y todo eso. O sea, lo único que se podría usar como es el antiadherente, Julián, lo único que está autorizado para utilizarse en cocina son las baterías de vidrio o las de acero inoxidable quirúrgico. Una batería de acero inoxidable quirúrgico está aproximadamente entre 12 y 15 millones de pesos. Y una batería de vidrio templado está aproximadamente entre 5 y 8 millones de pesos. ¿Ustedes han trabajado repostería o no han trabajado repostería con el profesor Adolfo? Repostería todavía no. Ok, en repostería también y en panadería también. Ustedes saben que en panadería los cortadores son de aluminio. Hay unos plásticos.
y esto no está utilizado para usarse en cocina, ¿sí? Y eso es lo que nosotros utilizamos a veces. Y ustedes analicen las cucharas, los cucharones que se utilizan en la cocina. La mayoría son eh, de aluminio y otros son de electroplata. Imaginen ustedes una olla caliente utilizando un cucharón de electroplata, el agua caliente, la olla caliente, y empezar a revolver ustedes una sopa, una carne, lo que sea, con un cucharón de estos, de electroplata o de aluminio. Todo lo que se está contaminando dentro de ese producto. ¿Cómo se está cambiando la estructura del alimento? Es bastante grande. Que visualmente y en el momento pues no se nota, pero sí se nota con el tiempo. Por eso es que hoy en día nos enfermamos más rápido. Hoy en día somos más propensos al cáncer. ¿Qué iba a decir? La niña Lady era la que iba a hablar, ¿o quién era la que iba a hablar? No, profe, ya no iba a preguntar que pues cuál era pues los utensilios que pues más se deberían utilizar pues por la Okay. casa. O sea, en cocina no se puede utilizar nada plástico, no se puede utilizar nada de electroplata ni de aluminio, ni siquiera de madera. Todo ese es de acero inoxidable y acero quirúrgico más que todo, y de vidrio, pero cucharas de vidrio no hay, entonces toca acero inoxidable. Nosotros llevamos muchos años utilizando estos elementos. Igualmente pues nosotros partimos de una gastronomía ancestral, de una gastronomía clásica, donde siempre nos han manifestado que el cobre, las ollas de cobre, nos producen mejores productos. Pero este tema no lo estoy diciendo porque sí, porque son estudios científicos. Yo me baso más en los estudios científicos con respecto a la manera de procesar los alimentos que a la parte empírica, práctica que tienen muchos cocineros. Porque creemos, y yo se los dije desde el comienzo, creemos que nosotros somos los dueños del sabor, de la sazón, de una buena comida. Y prácticamente eso es nulo. Nosotros lo único que hacemos es aprovechar los caracteres de los productos y hacemos simplemente una buena fusión, ¿sí? Pero también nosotros a veces no sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando no conocemos las reacciones físico-químicas. No sabemos realmente qué daño le estamos haciendo tanto a los productos como a las personas que los van a consumir, porque no tenemos en cuenta realmente si el utensilio que utilicé va a respetar las propiedades del alimento. Y eso es lo que tiene que ver con la bioética en la gastronomía. Esto en cuanto a los envases y utensilios de cocina. Igualmente los aditivos alimentarios, como les venía diciendo yo, que son bastante tóxicos. Nosotros en muchos alimentos, ya sean embutidos, encurtidos, utilizamos muchos aditamentos alimentarios basados en una norma que es el CODES o el Código de Aditivos Alimentarios, que todo esto está reglamentado. Pues nosotros nos basamos en la FDA, que la FDA es una organización americana para el control de alimentos y medicamentos, que es la que nos dice cómo es que se deben de mezclar los aditivos en los alimentos. Pero nosotros muchas veces no tenemos en cuenta que estos aditivos son sales químicas, como los nitritos, los nitratos, como los edulcorantes, los saborizantes, los colorantes, los antioxidantes. Todos esos son elementos químicos que han sido tratados para que puedan conservar un producto.
nosotros en los embutidos utilizamos muchos nitritos y nitratos. Esto es unas sales químicas que le dan el sabor y conservan el producto por largo tiempo. Es el que se utiliza en los salchichones, en los jamones, en las salchichas, en las mortadelas, toda esta clase de embutido. Que esto va produciendo una radioactividad dentro del organismo y va acelerando el proceso cancerígeno de las personas. Lo mismo pasa cuando nosotros le echamos colorantes a los postres, a las tortas, cuando vamos a hacer cubiertas de tortas, ya sea de masmelo, de chocolate, cualquier otra cosa, pues utilizamos estos colorantes y estos edulcorantes para darle mejor textura, darle mejor sabor. Y esto también, de una u otra forma, les va produciendo daño, porque va produciendo unas sustancias como el glucaloide, que es un azúcar bastante invasiva, que atrofia el páncreas, inhibiendo y evitando que el páncreas produzca su propia insulina. Entonces, las personas normalmente se enferman de diabetes por el consumo de estas famosas tortas de chocolate o otras clases de tortas o postres cuando son preparadas o se les adhiere o se les agrega un saborizante, un edulcorante de esta clase. ¿Cuáles son los alimentos tóxicos? Dentro de los alimentos tóxicos tenemos muchos, que son alimentos que el consumo exagerado de estos alimentos se vuelven tóxicos para nuestro organismo. Dentro de ellos tenemos las almendras, que tienen cianuro, por eso es que dicen que las personas que comen almendras pues adelgazan muy rápido, pues porque ese cianuro va intoxicando el cuerpo poco a poco, lentamente, y pues va adelgazando a la persona, pero al mismo tiempo le va afectando el sistema nervioso. Los frijoles rojos, que tienen unas toxinas lectinas, que esas toxinas son las que nos producen a nosotros demasiados gases. Y como sabemos, estos gases son calientes y van quemando las paredes intestinales poco a poco, creando úlceras, creando pólipos cancerígenos. Al último, estos pólipos producen un daño enorme en el sistema digestivo de la persona. Muchos utilizan también el ruibarbo, las hojas del ruibarbo, lo que se puede comer del ruibarbo son los tallos, pero la gente hace infusiones de agua con las hojas del ruibarbo que para adelgazar, y las flores del ruibarbo son las que se utilizan muchas veces para la decoración de muchos platos. Y ahí es donde yo le digo a muchos estudiantes y muchas personas que hoy en día la moda es llenar un plato de flores, llenar un plato de brotes de vegetales, que para decorar, para que sea más bonito, sin tener en cuenta, sin tener claridad, si realmente estas flores se puedan comer o no se puedan comer. Entonces, las hojas de ruibarbo son bastante tóxicas porque producen ácido sálico. Ese ácido sálico se convierte en un gas bastante caliente que va quemando las paredes del estómago y las paredes del esófago. Los anacardos crudos, que es el que conocemos como la nuez de la India, también es bastante tóxica porque produce diterpenos y es un laxante. Por eso es que la gente lo utiliza mucho para adelgazar. Obviamente la persona que consuma la nuez de la India pues va a adelgazar bastante rápido, pero al mismo tiempo va a generar un gran problema en su sistema óseo, en su sistema muscular, y por ende pues va a tener muchos problemas nerviosos. Las bayas de saúco, que también se utilizan, el sauca también se utiliza para hacer infusiones, para tomarlas para las personas que quieren adelgazar. Estas bayas pues tienen cianuro, que saben que el cianuro es un veneno que nos intoxica poco a poco. La yuca brava, o conocida como mandioca, que es la que cultivan los indígenas. Esta yuca pues también tiene cianuro y normalmente pues los indígenas hacen un proceso de la mandioca para poder quemar y evaporar este cianuro.
pero una persona que no sepa cómo se hace el proceso, obviamente se va a envenenar y esto es fatal para las personas que no saben preparar la yuca o no saben preparar el casabe o la fariña o el mañoco. Están las papas verdes con los brotes, que muchas veces estos brotes también se utilizan para decorar platos. Estos brotes son totalmente tóxicos porque producen solanina y la solanina es una especie de ácido que quema todas las paredes de las células y va volviendo a la persona anémica. Entonces es preferible evitar comer papas verdes o papas que tengan brotes de ella misma. La flor de Jamaica también se utiliza para adelgazar. También tiene efectos envenenagógicos, que estos efectos son que producen abortos, producen derrames cerebrales cuando se consume constantemente. La miel. Nosotros creemos que la miel es saludable, en parte sí y en parte no. La miel es bastante tóxica cuando se cocina sin pausterizar. Nosotros no sabemos qué proceso le hacen a la miel que consumimos cuando la que compramos por fuera. Muchas de esas mieles se dicen que son artesanales, no se pasteurizan y es totalmente tóxica la miel. La fruta al carambolo, yo sé que muchos la han consumido, de pronto muchos la han utilizado y muchos, digamos, la utilizan para decorar en cócteles, en bebidas, inclusive en ensaladas. Y el carambolo es una fruta totalmente tóxica. Obviamente no estoy hablando que si yo me como un carambolo me va a hacer daño, sino que el consumo constante de este carambolo daña los glomérulos de los riñones y afecta totalmente el hígado. Entonces, estos son algunos de los alimentos tóxicos que nosotros utilizamos en cocina. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? ¿Dudas con respecto al tema hasta ahí? Profe, una pregunta, ¿qué son los riobarbos y los anacardos? No lo conozco. Los anacardos es lo que uno conoce como pistachos o nuez de la India. ¿Ese no es el mismo Marañón? Le dice Marañón, creo que es ese, ¿sí? Sí, el marañón. Los anacardos o el marañón. Porque mucha gente utiliza la semilla para hacer infusiones para adelgazar. ¿Sí? Y el ruibarbo, pues es una planta que se utiliza para hacer bebidas, tanto a nivel médico como también a nivel de gastronomía. Y del ruibarbo se utilizan las hojas o las flores del ruibarbo para hacer decoraciones en cocina. Ya, profe, listo. Gracias. Ok, pregunta, muchachos, ¿quién más va a preguntar o todo va claro hasta ahí? Va claro, profe, gracias. Ok. Luego tenemos, después de los alimentos tóxicos, obviamente, también tenemos unos alimentos radioactivos. De hecho, nosotros tenemos, cuando nosotros morimos y no queda sino los huesos, la calavera como tal, o cuando alguien lo quieren identificar, cuando se calcinan, se incineran, o cuando encuentran cadáveres antiguos, les hacen lo que se llama la prueba del carbono 14. Esta prueba pues se hace, el carbono 14 es un radioactivo, es un elemento radiactivo que queda en nuestro cuerpo. Por medio de ese elemento es que identifican la edad de un cadáver, identifican si es hombre o mujer,
identifican más o menos cuántos años pueda tener la persona de muerta. Eso lo hacen con el carbono 14. Todos los alimentos tienen carbono 14, o sea, son radioactivos. Dentro de esos alimentos radioactivos, ¿cuáles tienen carbono 14 y cuáles son totalmente tóxicos para el ser humano? Obviamente no quiere decir que yo me coma un pedazo de carne ahorita y entonces ya me voy a contaminar de radioactividad y me voy a morir. No, es el consumo constante de estos alimentos los que causan el daño. Pero hay que tener en cuenta por qué es que son radioactivos. Entre ellos tenemos el plátano verde o plátano maduro o el banano, que tienen radioisótopos o radionúcleos totalmente radiactivos. ¿Cuáles son los radioisótopos y esos radionúcleos? Pues tenemos el, el radio, el estroncio, el radón, que son isótopos radioactivos. En mínimas cantidades se encuentran, obviamente que sí, pero si nosotros consumimos carnes rojas constantemente, pues obviamente esa constancia hace que estos radioisótopos se vayan adhiriendo a nuestra piel. Por eso es que las personas que consumen bastante carne roja, pues van a sufrir de artritis, arteriosclerosis, van a sufrir de ácido úrico fácilmente. Entonces, el consumo constante, a pesar de que el plátano o el banano tienen potasio, también tienen iones radioactivos, que si yo hago un mal proceso en cocina, si yo no sé realmente cómo lo debo manejar, pues voy a causar mucho daño. Dentro de eso están las nueces del Brasil también, está la zanahoria, están las papas, y está la cerveza por la levadura, por el lúpulo, y están las habas y otros más alimentos. De hecho, todos los alimentos tienen radioactivos, pero hay unos que tienen más que otros. Y lo importante, pues, es saberlos preparar, saber utilizar el equipo pertinente, saber utilizar el utensilio pertinente. Porque muchas veces nosotros preparamos o calentamos más bien. Preparar una carne al horno no tiene mayor incidencia, o una carne a la parrilla, o una carne hervida, no tiene mayor incidencia, pero sí, nosotros preparamos o calentamos, que es el error que nosotros cometemos cuando vamos a una cafetería y nos van a vender una empanada. Nosotros dejamos y permitimos que esa empanada la calienten en un horno microondas. Y hay que tener en cuenta, el horno microondas como tal maneja unas ondas de choque, maneja unas moléculas de choque que rompen las estructuras. Y esa es la forma de calentar. Entonces, si nosotros calentamos un producto en el horno, obviamente el horno lo que hace es generar unas ondas electrónicas que rompen la estructura molecular de los productos y las contaminan de radioactividad, porque esas ondas de choque tienen rayos gamma, rayos alfa, que son bastante radioactivos y contaminan el producto en su parte interna. Por eso es mejor cuando a uno le dicen que si le calientan la empanada o el buñuelo o lo que sea en un horno, es mejor decir que no, es mejor comerlo frío a dejarlo calentar en un horno o preparar comidas en hornos, porque los hornos tienen su radiestesia que destruyen los nutrientes que tienen los productos primero y segundo, pues los radiactivan fácilmente. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? Profe, hay